Hola familia, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo correcto? Pues yo con el gusto de saludarlos en otro programa de Poncho TV. Y bueno, venimos a tocar un tema que quizás por el título lo puedas considerar un tema conspiranoico. Muchas personas no saben cuál es el proyecto HAARP. Y les voy a decir antes de que empiecen a criticarme y a pensar que este programa está enfocado 100% a irse alucinándose en temas conspiranoicos. No, en realidad este programa está enfocado 100% en la ciencia conocida actual y en todos los argumentos por los cuales hacen que el huracán Otis sea un huracán simple y sencillamente atípico. Es el huracán más atípico en toda la historia de la humanidad conocida. Y esto se basa en varias cosas. Tenemos tecnología muy avanzada, demasiado avanzada. Tenemos satélites, tenemos inteligencia artificial. Existen más de 20 centros meteorológicos avanzados en todo el mundo. No solamente estoy hablando de México, sino estoy hablando de todo el mundo. Sobre todo también en Estados Unidos, que es el país más cercano a México, que pudieron detectarlo. Pero no pudieron detectar este comportamiento anómalo de Otis al ser una tormenta tropical y transformarse en un huracán categoría 5 en tan solo menos de 12 horas. Porque simple y sencillamente no hay una explicación científica que pueda entender por qué el huracán Otis en tan poco tiempo cambió de tormenta tropical a categoría 5. No hay una explicación científica. Esto evidentemente a los científicos y a los meteorólogos del mundo pues los tiene bastante consternados. No es una circunstancia normal en el cual este huracán, como cualquier otro huracán, pueda seguir comportamientos o patrones medibles, lógicos y predecibles. Ninguno de los 20 sistemas de predicción meteorológicos ni los satélites pudieron predecir el comportamiento de Otis en tan poco tiempo. Es verdad que influyen muchos factores en que un huracán pueda tomar este tipo de fuerza, como la temperatura del agua, el fenómeno del Niño, la humedad, pero ninguno en este huracán en particular cuadra, porque la temperatura del agua, digamos la temperatura que tiene el agua, es el alimento del huracán, pero ni cuadrando todos estos elementos podrían haber hecho este comportamiento tan anómalo de Otis en tan poco tiempo. Básicamente lo que vamos a analizar primero, científicamente, con análisis meteorológicos, primero, ¿por qué Otis es el huracán que está desconcertando a todos los científicos y meteorólogos del mundo? ¿Por qué razón? Esto es el primer punto. El segundo punto es también aprender a diferenciar qué es un tornado de un huracán y cuál es su comportamiento. Y obviamente esto va de la mano mucho de este factor meteorológico que se llama El Niño. Y también las mediciones de los huracanes se basan en una escala que se llama Saffir-Simpson. También vamos a analizar esto. También vamos a analizar cuáles han sido los huracanes más devastadores en la historia y cuánto han costado en dinero, para poder comparar un poco la situación que está viviendo actualmente la gente de Guerrero y para poder cuantificar, porque no puedes medir lo que no puedes cuantificar, pero sí puedes comparar con otros desastres naturales cercanos al caso que ocurrió en Guerrero. También ver por qué las predicciones del huracán Otis fallaron. Y también por último veremos qué tiene que ver el proyecto HAARP en todo esto. Porque evidentemente cuando tú eres una persona neutral, sin temas conspiranoicos ni nada, empiezas a analizar todos los matrices y todos los patrones científicamente comprobables y empiezas a eliminar y empiezas a decir esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede, y entonces te va llevando una cadena y una línea a tratar de descubrir qué pasó. Esto evidentemente también nos pone a reflexionar, pero no está bien normalizarlo. Porque si nosotros empezamos a normalizar algo atípico y no empezamos a entender desde un fundamento racional, científico, las cosas,
las vamos a normalizar. Y si nosotros normalizamos esto, pues entonces vamos a ver como normal que una tormenta tropical se convierta en un huracán categoría 5, no más porque sí. Son focos rojos, son señales, son alertas que se nos están poniendo enfrente de nosotros y que nos hacen analizar qué es lo que está pasando para que algo que naturalmente no es posible se convierta en posible. Yo les quiero decir antes de llegar al proyecto HAARP que este proyecto ha sido financiado desde hace muchos años por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos con oficinas en Alaska. Este mismo proyecto ha sido replicado por países como Rusia y como China. ¿Y por qué llegamos al punto del proyecto HAARP? Precisamente por eso en este programa vamos a desmenuzar todos estos razonamientos científicos y meteorológicos que hemos aprendido a través de nuestra historia hasta la ciencia moderna conocida. Y poder analizar en conjunto, porque este tipo de cosas nos pueden volver una sociedad, no solamente en México, sino a nivel mundial, preventiva y analítica. Algo está pasando, algo está ocurriendo, y esto debe ser una lección de análisis profundo y de acción inmediata de las autoridades para prevención y que no vuelva a suceder. Es evidente que la sociedad está pidiendo ayuda del gobierno. Es evidente que el gobierno quizás tuvo una reacción aletargada, pero no vamos a analizar con cuestiones partidistas, ni cuestiones ni izquierdistas ni derechistas. Vamos a analizar con cuestiones enteramente científicas. Yo hace mucho tiempo había hecho un programa de HAARP que lo habíamos hecho en polvo de momia, pero lo grabé con polvo, pero lo borré por error. Pero ya había analizado el tema de HAARP y de ahí me llevó a analizar profundamente este tema, este caso. Llevo básicamente 9 días estudiándolo, analizándolo. El proyecto de HAARP llevo más de un año estudiándolo y entonces veo que no soy el único que piensa igual con este concepto de que no es natural el comportamiento del huracán y simplemente era un huracán prácticamente casi impredecible. Acabo de ver un creador de contenido que se llama The Mexican Family y obviamente pues le mando un saludo y le recomiendo su canal y empieza a hablar y haz de cuenta que me leyó la mente completamente. Yo desde hace días quería hacer este programa porque nadie está tocando este tema, quizás por lo paradójico que pueda llegar a ser, en el sentido que se puede llegar a apreciar como un contenido que realmente lleva a la cuestión conspiranoica, pero en realidad es precisamente la oportunidad que yo les pido a ustedes que me ven desde su amable casa para que analicen todo mi contenido y vean por qué me llevó hasta el final al proyecto HAARP. Así que, sin más, bienvenidos a Poncho TV, empezamos el programa. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate. Primero hay que empezar a analizar y a desmenuzar desde la base. Pero ¿por qué este huracán ha desconcertado a todos los científicos y meteorólogos
a nivel mundial. Otis pasó de tormenta a huracán de categoría 5 en menos de 12 horas, porque nadie vio venir este desenlace. Entre modelos matemáticos y el cambio climático, los científicos aún no tienen respuesta. La violencia del huracán Otis fue inesperada, escaló de tormenta tropical a evento de categoría 5 en menos de 12 horas. Nadie detectó a tiempo que Otis se convertiría en la peor tormenta en los últimos 30 años en el Pacífico. Los modelos no predijeron la intensidad del fenómeno con la antelación usual, lo que dejó que Acapulco, Guerrero, una región mexicana, con muy poco tiempo para prepararse ante la catástrofe. Pero ¿qué falló? La tormenta que se intensifican rápido son casos extraordinarios, pero incluso dentro de estas anomalías, Otis destacó. En general se considera que un huracán se intensifica de forma rápida cuando los vientos aumentan su velocidad de 55 kilómetros por hora en tan solo 24 horas. En el caso de Otis, incrementó a 111 kilómetros por hora en un lapso de 12 horas. En el Centro Nacional de Huracanes calificó tal cambio como explosivo. En el momento crucial, Otis cruzó el estado de Guerrero con vientos máximos sostenidos de 265 kilómetros por hora. Según el Centro Meteorológico Especializado de la Organización Mexicana Mundial, o sea la OMM, Jorge Zavala Hidalgo, director e investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambios Climáticos del UNAM, señala algunas cualidades de Otis. Fue categoría 5 y los fenómenos de este nivel son muy poco raros. El ciclón tocó justamente tierra con las más altas calificaciones, cuando lo usual es que estos fenómenos alcancen la máxima categoría lejos de las costas y se debiliten al entrar al continente. Pero sin duda, sus rasgos más memorables sería haber cambiado tanto en tan poco tiempo de tormenta tropical a categoría 5. Este año hemos visto situaciones similares. En Florida vimos, por ejemplo, Idalia convertirse rápidamente en un monstruo, o por ejemplo la tormenta Lee, que mostró el mismo comportamiento. Ahora, estábamos hablando de la inteligencia artificial. Ha revolucionado mucho las predicciones de huracanes. Esta temporada de huracanes este año pone a prueba la idea de que los algoritmos han aprendido bastante y se han automatizado para mejorar las predicciones meteorológicas. Hasta ahora, los modelos de la inteligencia artificial han dado buenos resultados, pero tampoco la inteligencia artificial pudo predecir Otis. Para las 6 de la tarde, hora de México, el 23 de octubre, los pronósticos de distancia de la Agencia Internacional y grupos de investigación sugerían que Otis sería solamente una tormenta tropical. Todos, mientras que en ningún modelo computarizado mostró banderas rojas. En la siguiente ronda de predicciones, estos juicios se actualizaban cada 6 horas. Casi todos, alrededor de 12 aproximadamente, insistían en que sería una simple y sencilla tormenta tropical. Solamente 2 pronosticaron que se volvería huracán categoría 1. Para las 12 de la tarde del martes 24 de octubre, el fenómeno estaba en la frontera de la categoría 2 y 3, aunque 6 horas antes nadie notó que llegara a categoría 2. El pronóstico dio un giro el día martes, luego de que el avión caza de huracanes sobrevoló la tormenta y mostró la intensidad que era mayor de la que se venía estimando por satélites. En la noche del martes, desde el Centro Nacional de Huracanes se descubrió que Otis era un escenario fatal. Finalmente, el meteoro entró a Acapulco y a Guerrero con la categoría más alta. Esta pesadilla de un mal pronóstico lleva a varios investigadores como Zavala de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien ha estudiado este tema como la interacción entre el océano y la atmósfera y los cambios climáticos y modelos de predicciones. Indicó que Otis no fue bien diagnosticado en su cuenta de Twitter, y también Tomer Bong, científico de la atmósfera, mostró un gráfico sobre cómo los modelos globales y de huracanes no detectaron la intensidad
relate Otis. También Zavala explica que al hablar del pronóstico de huracanes hay dos variables, la trayectoria y la intensidad. La primera tiene que ver con predecir dónde va a estar dentro de 6, 12, 24 y 48 horas. Con Otis este campo estuvo más o menos bien pronosticado, lo usual, pero con estas intensidades se referían a la velocidad de los vientos para el futuro de los cálculos de Otis, pero estos fueron completamente un fiasco. Por ahora, puntualizando, los científicos se pronuncian diciendo que no saben muy bien por qué no se pronosticó la intensificación con precisión y hay que hacer un análisis cuidadoso, de verdad. En particular señala la necesidad de revisar si la información que se tenía para alimentar los modelos eran los adecuados, tanto con las condiciones iniciales como de frontera, además de considerar las limitaciones de los modelos. Pero si existe alguna cuestión que no conocemos bien, es que este huracán exponga tantas anomalías. Esto muestra a Otis como un evento anómalo a ojos de la ciencia actual, no lo digo yo. El caso no invita, sin embargo, a tirar a la ciencia y que se use para desestimar la tecnología actual. No, al contrario, es que este grado de error, al pronosticarlo, no está dentro de las estadísticas de los errores. O sea, me explico. Esto se ve en la siguiente gráfica que estás viendo en tu pantalla. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, o sea, la NOAA por sus siglas en inglés, que muestran el promedio de error de todos los pronósticos de todos los huracanes entre 1990 y el 2022. La línea roja muestra que el error a 24 horas desde el año de 1990 hasta el año del 2022 se redujo a 12 nudos a 8 nudos, o sea, a la mitad. Un nudo es una milla por hora. Sin embargo, este evento fue de más de 80 nudos. Estadísticamente, esto no significa que los modelos no sirvan. En realidad, ha sido de gran utilidad a lo largo del tiempo. Y este año, por ejemplo, detectaron rápidamente intensificaciones de huracanes, por ejemplo, Idalia, antes de su arribo a la Florida. Aparte, este huracán Otis daña 27 sensores de alerta sísmica entre 3 entidades del país. Los está hablando en México. O sea, se vieron 27 sensores afectados. En este caso, si ahorita hubiera un sismo con un epicentro en Guerrero, la SASMEX no podría emitir ningún tipo de alerta sísmica al centro del país, ya que se perdieron estos 27 sensores. Los ciclones tienden a formarse en aguas tropicales calientes. La energía de la que se alimentan es térmica, necesitan agua cálida y húmeda para crecer. Ese es el alimento de los huracanes, el agua caliente. Entonces, cuando los océanos arden, como durante el efecto Niño, hay mayor disponibilidad de energía. Para que un huracán adquiera rápidamente su intensidad, se necesita una capa de agua caliente y profunda. Ojo con esto, agua caliente y profunda. Sin embargo, para identificar las temperaturas se requiere un equipo de personas que vigilen el contenido de calor del mar a punta del análisis de la información satelital y que den a conocer a la región. Otro requisito, además de la temperatura, son los vientos, que no existe mucha diferencia entre los que hay en niveles bajos cerca de la superficie o los que hay por ejemplo, a 12 kilómetros de esta. Si son distintos en la horizontal, los vientos se llevan las masas de aire en direcciones distintas y se destruye el huracán. Se dice que tiene que haber muy poca cizalladura de los vientos, a poca diferencia entre el viento alto y los niveles bajos. Esto incluye rapidez y dirección. Otra condición que debe de cumplir es que no haya masas de aire seco. Y algo a tener en cuenta es que debido al cambio climático, algunas partes del mundo son cada vez más húmedas y eso afecta demasiado. También, en un escenario de cambio climático, en promedio, se espera que los huracanes tiendan a ser más intensos y tengan más precipitaciones asociadas, pero que sean menos predecibles. Las operaciones de los modelos numéricos que se predicen cómo van a evolucionar huracán dependen también de tener una buena información del fenómeno y del ambiente en que éste ocurre. Para este caso, señala la investigación del UNAM,
o sea, este señor Zavala, que hay que revisar si las informaciones que estuvieron incompletas provocaron que la información no llegara de manera adecuada o qué pasó. Sin embargo, estas herramientas dice que se basan en unas ecuaciones de dinámica y de termodinámica. Así Zavala explica la parte de la dinámica como un juego de billar. Un jugador que conoce la ubicación, la dirección y la velocidad de una bola puede suponer que pasará. Si tienes buenos datos y estos datos tienen mucha experiencia, puedes determinar la trayectoria. Las ecuaciones de movimientos hacen cálculos similares, pero para toda la atmósfera en 3 dimensiones hay millones de puntos. Si se tiene una buena fotografía del estado de la atmósfera, se puede pronosticar cómo va a evolucionar en las próximas horas. Y esto es porque se esperan ciertas constancias en este tema. Entonces, ¿qué puede fallar? Datos incompletos o limitación en los modelos. Y la verdad es que para el caso de Otis, creo que no hay un radiosondeo activo en este momento en una isla de Socorro que sería complementario para saber cómo están las condiciones en la región. La información que se aportaría al final fue la visita del caso huracanes en el Centro Nacional de Huracanes a las 2 de la tarde del martes. Además, reportes indican que tampoco están operando el radar de Acapulco y que darían información de los vientos que posicionan el centro del huracán y un poco de estructura vertical del ciclón, que son datos básicos y útiles para estimar cómo va a evolucionar el mismo. Alimentados por el agua caliente y la humedad, los huracanes pueden convertirse rápidamente en auténticos monstruos que amenacen la vida de la población. Así que esto puede ser que en un futuro presenten más fenómenos meteorológicos anómalos a medida de que el planeta se caliente. Entonces, ¿cómo se crean estos pronósticos? Pues el Centro Nacional de Huracanes, que es la parte de la Organización Meteorológica a nivel mundial, de la cual México también es miembro, emite pronósticos oficiales, los que hacen usando un conjunto de varias corridas de sistemas de Estados Unidos. Así revisan el comportamiento más probable. Además, que los modelos emplean datos satelitales, normas climatológicas y ponen atención en cuestiones estadísticas, es decir, cómo han evolucionado con el paso de otros huracanes, o sea, los comparan en condiciones similares. Este modelo te puede decir lo que necesitas, pero el experto al final debe conocer el modelo dinámico y estadístico y tomar una decisión basada en esta información. Por ejemplo, se sabe que históricamente la actividad ciclónica tropical tiene cambios en condiciones intensas del fenómeno Niño. En registros previos para Chiapas, Oaxaca y Guerrero, se ha observado que producen temporadas más activas que el promedio. O sea, es completamente diferente. Es necesario saber que en México sigue el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes y con esto detectan los impactos regionales. Esto puede ser por vientos, por marea de tormentas o uno de los más peligrosos, como pasó en Florida el año pasado con Ian, es por precipitación, la cual arrastra las piedras y convierte esto con problemas de sedimentos de arroyos, desbordamientos de ríos y deslaves. Como ex coordinador del Servicio Meteorológico Nacional durante 2 años, Zavala señaló que hay que estudiar qué ocurrió para aprender de estas difíciles situaciones y que lo ideal enfatiza en tener suficiente información para tomar buenas decisiones con antelación. Esto no solamente nos pone en un panorama de que en estas condiciones atemporales, en estas condiciones atípicas, no estamos preparados. La ciencia actual, la meteorología actual, no puede predecir un cambio de comportamiento climático tan rápido. En este caso, lo que quiero que me entiendan es que el huracán Otis no tuvo nada de un comportamiento natural en base a la ciencia y a la meteorología conocida actualmente. El comportamiento del huracán Otis fue un comportamiento anómalo completamente, jamás visto, nunca en la historia de la humanidad, a ese nivel. Pero bueno, para poderte llevar
¿Por qué creo yo que el proyecto HAARP puede estar involucrado en esto? Quiero yo, vuelvo a la misma, analizar científicamente todo lo que yo les estoy diciendo, científicamente, sin apasionamiento, sin cuestiones conspiranoicas, no. Pero para poderte llevar a que tú entiendas qué es el niño y tú que entiendas qué es la gráfica Saffir-Simpson, tengo que explicarte la diferencia entre un huracán y un tornado, porque mucha gente no lo entiende. Y a mí sí me gustaría que salieras de aquí diciendo, yo vi en Poncho TV científicamente todo el cronograma y la línea de tiempo de este caso. Bueno, vamos a ver cuál es la diferencia de un tornado y de un huracán. El tornado, como el huracán, es un fenómeno natural devastador que con el cambio climático está siendo cada vez más frecuente y de mayor intensidad y produce efectos devastadores, pero para prever cómo se forma un tornado se debe de tener en cuenta una serie de condiciones necesarias que proporcionarán su formación. Antes de saber cómo se forma un tornado, hay que saber exactamente que el fenómeno del que estamos hablando, o sea, los tornados, son una columna de aire que va rotando de manera muy violenta y que se extiende desde el suelo hasta la base de las nubes, que en general es un efecto que se llama cumuliforme. Un tornado puede desplazarse varios kilómetros antes de desaparecer, dejando tras su paso graves daños materiales e incluso humanos, pero la mayoría con una anchura de unos 75 metros y alcanzan velocidades que oscilan entre los 65 y los 180 kilómetros por hora. Si bien algunos pueden llegar a alcanzar velocidades hasta de 450 kilómetros por hora, incluso más, y llegar a tener una anchura de 2 kilómetros, y su recorrido sin separarse del suelo puede oscilar entre 80 y 100 kilómetros. O sea, entendamos que tanto los tornados y los huracanes tienen dos comportamientos. Pueden ser tornados o huracanes estacionarios, o pueden ir avanzando lentamente, o pueden ir avanzando más rápido. No solamente es en las velocidades en las cuales giran en su propio eje, sino también en el movimiento en el que se están desplazando. Para saber cómo se forma este tornado, primero hay que conocer qué condiciones son necesarias para su formación: la intensidad atmosférica, la formación de tormentas conocidas como superceldas tormentosas, que son algunas de las condiciones por las que se produce un tornado. Y asimismo, durante mucho tiempo esta formación de tornados han albergado muchas incógnitas para científicos y meteorólogos. Entonces, ¿qué se conocen estas condiciones y las diferentes etapas de su formación? Pues existen diferentes tornados, que son los terrestres, y los tornados de agua. Estos últimos se forman sobre cuerpos de agua que conectan con las nubes, formando una corriente de aire con forma de embudo. Las únicas 7 condiciones necesarias para que se forme un tornado: una corriente de aire fría y otra caliente convergente en horizontal. O sea, muy similar a un huracán. Cuando se produce este encuentro, el aire caliente se debe estar por encima del aire frío. Pero acuérdense que físicamente el aire caliente tiende a subir. Entonces queda atrapado en un plano inferior y ocasiona que ambas corrientes fluyan a diferentes alturas en forma paralela y en direcciones opuestas. A partir de ahí, las corrientes de aire frío y seco descienden, mientras que la otra, que es más cálida y húmeda, se eleva, produciendo una corriente en forma de tubo giratorio. Las velocidades de estas corrientes van aumentando según avanza el proceso, y el aire caliente asciende y el frío desciende, por física. Con lo que el vórtice del tornado adopta una posición vertical. Cuando el vórtice toca el suelo, esta corriente se acelera y produce un remolino en forma de trompo. El aire frío desciende alrededor de los flancos del trompo, y el flujo del aire caliente, que está atrapado bajo la primera, encuentra el vórtice en una vía para ascender, y así eleva de manera vertical con más fuerza y una mayor carga. Una vez que se forma el tornado y que ha alcanzado su altura y su potencia, se produce un efecto de aspiración, que es lo que posibilita la capacidad de absorción de las casas, las viviendas, a lo largo de su recorrido. Resulta fácil confundir ambos fenómenos, pero las principales diferencias radican en cómo se forma un tornado y un huracán, y tiene poco que ver.
El huracán es un sistema tormentoso que se caracteriza por circulación de formas cerradas alrededor de un centro de baja presión. Por tanto, es una tormenta que se mueve girando en círculos sobre sí misma en un mismo centro de baja presión, produciendo fuertes vientos y precipitaciones abundantes. El lugar también se diferencia en cómo se forman. El huracán lo hace siempre en los océanos y necesita que las temperaturas de la superficie sean superiores a los 27 grados centígrados. En cambio, el tornado suele originarse en la tierra firme, aunque de manera ocasional y bastante inusual también puede hacerlo en los océanos o en mares. La otra diferencia son los tamaños. La tercera diferencia está en el tamaño. El huracán puede alcanzar un diámetro que oscila entre 500 a 1800 kilómetros. Al moverse de manera circular, no se percibe que este movimiento, la sensación sea de una tormenta más violenta de lo habitual. Sin embargo, el tornado tiene un diámetro mucho menor y la percepción del movimiento es mucho mayor. Y la otra es la duración. En cuanto al lugar, también existen diferencias entre el tornado y el huracán en su duración. Un huracán puede dejarse ver sus efectos en días o incluso hasta semanas, mientras que cuando se forma un tornado la duración es mucho menor y puede variar de un minuto a horas. Otro de los casos que diferencia a un huracán de un tornado es la velocidad. Y bueno, la velocidad también marca una diferencia entre ambos. El tornado puede llegar a alcanzar una velocidad superior a 450 kilómetros y el huracán, sin embargo, oscila entre los 120 y los 200 kilómetros por hora. En ambos casos, sus efectos pueden ser devastadores. Entonces estamos viendo que el huracán se forma en el agua y el tornado se forma en la tierra. El tornado puede durar de un minuto a horas, pero el huracán puede durar hasta semanas. Ya que diferenciamos qué es un huracán y qué es una tormenta y cuáles son sus diferencias, sin menospreciar a ninguno de los dos fenómenos, porque son completamente desastrosos. Entendemos y comprendemos que el huracán se forma por las temperaturas del agua como primer factor. Y aquí es donde todo el mundo les dice, no, pues es que el niño y el niño y el niño y el niño. Pero ¿qué es el fenómeno niño y qué es el fenómeno niña? El fenómeno del niño, o a veces referido como fenómeno del niño, es un fenómeno de origen climático relacionado con el calentamiento del Océano Pacífico Oriental Ecuatorial, al cual se manifiesta erráticamente ciclos. Me explico. Habla de ciclos entre 3 y 8 años, que consiste en realidad a la fase cálida del patrón climático del Pacífico Ecuatorial, denominado como el Niño Oscilación del Sur o ENOS. El Niño Southern Oscillation, ENSO, por sus siglas en inglés, donde la fase de enfriamiento recibe el nombre de la niña. Este fenómeno, en sus manifestaciones más intensas, provoca estragos en las zonas intertropicales y ecuatoriales debido a las intensas lluvias, afectando principalmente a las regiones costeras del Pacífico de América del Sur. Se produce el desplazamiento zonal de la piscina caliente hacia la EEP y se alcanza la fase del Niño. Bajo estas condiciones de temperatura superficial de la EEP, excede los 20 grados centígrados y la termociclina alcanza hasta 50 metros de profundidad, que es ahí donde yo les decía que teníamos que ver temperatura y profundidad. O sea, en resumen, el Niño o oscilación del Sur-ENOS es un fenómeno natural caracterizado por la fluctuación de las temperaturas del océano en la parte central y oriental del Pacífico Ecuatorial, asociado a cambios en la atmósfera. Este fenómeno tiene una gran influencia en las condiciones climáticas de diferentes partes del mundo. Ahora, ya que sabes qué es el efecto del niño y de la niña, viene cómo se miden los huracanes, o sea, la escala Saffir-Simpson.
Y la escala de los huracanes Saffir-Simpson es una escala que clasifica los ciclones tropicales según la intensidad del viento, desarrollada en 1969 por un ingeniero civil llamado Herbert Saffir y el director del Centro Nacional de Huracanes, o sea, la NHC de Estados Unidos, que se llamaba Robert Bob Simpson. Esta escala original fue desarrollada por Saffir mientras pertenecía a una comisión de las Naciones Unidas dedicada al estudio de la construcción de bajos costos en el área propensa a sufrir huracanes. En el desarrollo del estudio, Saffir se percató de que no había una escala apropiada para describir los efectos de los huracanes. Apreciando la utilidad de la escala sismológica de Richter para describir terremotos, inventó una escala de 5 niveles basado en la velocidad de los vientos que describía los posibles daños en edificios. Así Saffir se dio la escala al Centro Nacional de Huracanes de La Paz, Baja California Sur, y que posteriormente Simpson añadiría a la escala de los efectos del oleaje y las inundaciones. No son tenidas en cuenta ni la cantidad de precipitaciones ni la situación. Lo que significa es que un huracán de categoría 3 que afecte a una gran ciudad puede causar muchos daños, muchísimo más que un categoría 5. Ojo con esto, pero que afecte a la zona despoblada. Además, a medida de que un ciclón tropical se organiza, pasa por 2 categorías iniciales. Estas no están contenidas dentro de una escala de huracanes Saffir-Simpson, pero clasifica a un ciclón tropical en una formación y se utiliza como una categoría adicional a la misma, y se trata de la depresión tropical, un sistema organizado de nubes y tormentas eléctricas con una circulación cerrada y definida. Y así la tormenta tropical, como se llama y se conoce, es un sistema organizado de fuertes tormentas eléctricas con una circulación bien definida que muestran las distintas formas ciclónicas. Entonces, en resumen, los huracanes son las tormentas más violentas de la Tierra. Los científicos no saben exactamente por qué ni cómo se forman los huracanes, pero sí saben que se necesitan 2 ingredientes principales: agua cálida y vientos que no varíen en demasía de la dirección y la velocidad. Y asimismo, llamamos estas tormentas por otros nombres como tifones o ciclones, dependiendo del lugar que se produzcan. Por ejemplo, los ciclones tropicales se forman en el Océano Atlántico o en el Océano Pacífico Oriental y los conocemos como huracanes. Estas enormes y torrenciales tormentas pueden producir vientos de más de 119 kilómetros por hora, o sea, son más rápidos que un leopardo, por ejemplo, el animal más rápido sobre la faz de la Tierra. Así que su ferocidad es tal que los vientos de un huracán pueden provocar daños tremendos en edificios y en árboles, y sobre todo en sociedades, poblaciones. El motor natural de un huracán se alimenta, como ya lo habíamos dicho, con aire caliente y húmedo, y las tormentas transportan el calor de la superficie del océano hacia la atmósfera terrestre, pudiendo viajar a miles de kilómetros de los trópicos hacia los polos de la Tierra. Cuando se forma un huracán, los científicos especializados en meteorología predicen su trayectoria y sus características. Y aquí es donde vienen las 5 escalas de Saffir-Simpson. Huracanes de categoría 1 son vientos de 119 a 153 kilómetros por hora, o sea, más rápidos que un leopardo. Los huracanes de categoría 2 son vientos de 154 a 177 kilómetros por hora, o sea, tan rápidos o más rápidos que la bola rápida de un lanzador de béisbol, por ejemplo. Los huracanes de categoría 3 son vientos de 178 a 208 kilómetros por hora, o sea, similar a la velocidad del servicio de muchos tenistas profesionales. El huracán de categoría 4, que son vientos de 209 a 251 kilómetros por hora, es más rápido que la montaña rusa más rápida del mundo. Y así llegamos a la categoría 5, que son vientos de más de 252 kilómetros por hora, similar a la velocidad de algunos trenes, de trenes bala. Lo que llamamos el ojo del huracán es el agujero, el epicentro que está en la tormenta, donde los vientos soplan ligeros en esta zona y el cielo puede presentarse parcialmente nublado o incluso despejado. Cada año las tormentas tropicales se nombran en orden alfabético. Existen 6 listas de nombres y estas listas se reutilizan cada 6 años.
Si una tormenta hace un daño devastador, su nombre puede ser extraído de la lista y sustituido por un nuevo nombre que comience con la misma letra. O sea, la NOAA, que es la Administración Nacional de Oceánica y Atmosférica, controlan 2 satélites que se llaman los GOES, que mantienen sus ojos en los huracanes desde muy lejos en la superficie de la Tierra, aproximadamente a más de 35.800 kilómetros, solamente con el objeto de vigilar e informar y prevenir a la Tierra. Hasta este punto del programa ya se han entendido muchas cosas que quizás antes no entendías o no comprendías. Vamos ahorita a poner, por ejemplo, los huracanes más devastadores en toda la historia de la humanidad. ¿Cuáles fueron sus velocidades? ¿Cuántos fueron los daños monetarios? Porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Tú tienes que conocer la data que la historia te da para poder comparar, y después de hacer estas comparaciones poder comprender, deducir, entender. Y entonces, dentro de los huracanes más devastadores de toda la historia, nos podemos encontrar con el huracán Hugo en 1989, que provocó la muerte de 50 personas. El huracán Hugo llegó a tierra como una tormenta de categoría 4 en Carolina del Sur y como devastador huracán de categoría 5 que desoló Puerto Rico, San Croix, que está de las islas del Caribe y del Distrito Constituyente de los Estados Unidos, es decir, las Islas Vírgenes, matando a más de 50 personas en total. La tormenta provocó pérdidas de miles de millones de dólares en daños, que al día de hoy sigue siendo la tormenta más costosa en la historia de los Estados Unidos. También tenemos al huracán Gordon en 1994. Provocó más de 1,000 muertes. El huracán Gordon se formó cerca de la costa de Panamá del 8 al 21 de noviembre de 1994. Pese a ser un huracán de categoría 1, por lo que sus vientos no excedían fuerzas, convirtió a Haití en un escenario de muerte, en donde fallecieron más de 1,000 personas en las inundaciones, y así Haití suele verse afectada por muchos huracanes, y en este caso Gordon fue particularmente el huracán que destruyó la región. La tormenta tropical Allison en el año del 2001 generó 55 muertes. Aunque no acabó siendo un huracán oficialmente, Allison se convirtió en una tormenta tropical que ha sido la más costosa y mortífera en toda la historia de los Estados Unidos, causando la muerte de más de 50 personas y con daños que ascienden a más de 5,000 millones de dólares. La tormenta comenzó sobre el Golfo de México, cerca de Texas, y luego viajó hacia el este, causando inundaciones en Houston y entre otras zonas, y duró aproximadamente 15 días. Las peores inundaciones ocurrieron precisamente en Houston. Sus vientos alcanzaron máximos de 95 kilómetros por hora. Ahora tenemos otro ejemplo, como el huracán Pauline en 1997. Que generó la muerte de 300 personas. El huracán Pauline, con categoría 4, tocó la tierra en el sur de México del 5 al 10 de octubre de 1997, provocando la muerte de entre 230 y 400 personas, con más de 300,000 damnificados que se quedaron sin hogar y por daños valorados en 7,500 millones de dólares. Desde el Estado de México, de Chiapas, también devastó también Puerto Escondido en Oaxaca. El puerto turístico de Acapulco en Guerrero fue un huracán devastador, cuyos vientos alcanzaron unas rachas de hasta 240 kilómetros por hora. Tenemos otro ejemplo con el huracán Irene. En el año del 2011 provocó la muerte de 49 personas. Este huracán tocó tierra en Puerto Rico, llegando a Carolina del Norte de Estados Unidos con una tormenta categoría 1. A lo largo de su recorrido adquirió la categoría 3, pasando por la ciudad de Nueva York, Massachusetts o Connecticut, pasando inundaciones de 43 muertes directas y provocando más de 7,300 millones de dólares en daños. Sus vientos alcanzaron un máximo de 195 kilómetros por hora.
También tenemos al huracán George en 1998 con 600 muertes. Fue un huracán categoría 4, muy intenso y muy destructivo. Entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre de 1998, George afectó inicialmente a Puerto Rico para pasar a continuación con las Islas Españolas, dejando más de 600 muertos y causando daños por un valor de 8,000 millones de dólares. Sus vientos alcanzaron 250 kilómetros por hora. También tenemos al huracán Floyd en 1999, 55 muertes. El huracán Floyd fue una de las tormentas catastróficas a causa de que las lluvias torrenciales que trajo consigo provocaran inundaciones extremas en Carolina del Norte de los Estados Unidos, provocando 57 fallecimientos y 4,500 millones de dólares en daños. Sus vientos alcanzaron máximos de 250 kilómetros por hora. Huracán Mitch en 1998, 18,000 muertes. Un huracán categoría 5, sin duda la peor catástrofe natural del siglo XX. Pasó por América Central hasta alcanzar las bahías de Campeche y finalmente Florida. Tuvo lugar el 22 de octubre al 5 de noviembre de 1998 y causó al menos 18,000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, así como millones de damnificados. Sus vientos alcanzaron rachas de 285 kilómetros por hora. Tenemos al huracán Agnes en 1972, 122 muertes, categoría 1, que provocó más de 2,000 millones de dólares en daños. Sus vientos alcanzaron máximos de 152 kilómetros por hora y pasaron por la península de Yucatán, al oeste de Cuba y en Florida, en Georgia, California del Norte, en Virginia, en Maryland, en Pensilvania y en Nueva York. También tenemos al huracán Jane en 2004, que provocó la muerte de 3,000 personas entre el 13 y el 28 de septiembre del 2004. Este huracán Jane de categoría 3 fue el sexto huracán del año, lo que provocó una gran cantidad de damnificados, aproximadamente 300,000, y más de 3,000 fallecidos debido a que las zonas ya estaban afectadas por el paso de los huracanes. James asoló Haití, sobre todo la zona de Jovines, y así Florida y República Dominicana, alcanzando vientos de 195 kilómetros por hora. Tenemos al huracán Ike en el 2008, 155 muertes, 400 desapariciones. Un huracán que le costó a Estados Unidos más de 29,500 millones de dólares, con vientos hasta de 230 kilómetros por hora, categoría 4. Afectando Haití, las Españolas, Cuba, Cayos de la Florida, República Dominicana, Texas y Luisiana. Tenemos el huracán Katrina en el 2005, 1,830 muertes, categoría 5, convirtiéndose en el huracán más destructivo en la historia reciente de los Estados Unidos, inundando los estados de Luisiana, Mississippi y Florida, siendo su devastador ímpetu sobre todo en la ciudad de Nueva Orleans, y el paso de Katrina del 23 al 30 de agosto del 2005 se saldó además con 1,5 millones de damnificados y más de 81,000 millones de dólares en daños, con vientos de 225 kilómetros por hora. Huracán Camille en 1969, 256 muertes en el Golfo de México, categoría 5, con vientos de 280 kilómetros por hora y máximos de 300 kilómetros por hora, causó daños catastróficos con un valor de 10,000 millones de dólares. El huracán Stan en el 2005, 2,000 muertes. Se produjo del 1 al 5 de octubre del año 2005. Alcanzó la categoría 1, provocando inundaciones y desprendimientos en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y en el sur de México. Alrededor de 2,000 muertos y desaparecidos. Provocó daños por 1,1 millones de dólares. Sus vientos alcanzaron rachas de 130 kilómetros por hora. El huracán Sandy en el 2012, con 71,400 millones de dólares en daños. Sandy fue el segundo huracán más costoso de los Estados Unidos después de Katrina, una tormenta de categoría 3 que golpeó la ciudad de Nueva York y que afectó a Cuba, Bahamas, Bermudas, Jamaica, Canadá,
con vientos de 185 kilómetros por hora. El huracán Félix, que alcanzó la categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson. Y este devastador huracán, el 21 de agosto al 5 de septiembre del año 2007, arrasó con más de 20,000 viviendas en Nicaragua y le quitó la vida a 137 personas, afectando Barbados, San Vicente, Granaditas, Granadas, Trinidad y Tobago, Aruba, Bonaire, Curazao, Venezuela, Nicaragua, Honduras, El Salvador. Los daños ascendieron a $52 millones. El huracán Vilma en el año 2005, 60 muertos. Fue 4 huracanes de categoría 5 de la temporada y fue el huracán más intenso registrado en el Océano Atlántico. El 10º ciclón tropical más intenso en todo el mundo. Este huracán llegó a tierra en varias ocasiones, provocó grandes desperfectos en la República Mexicana y en la península de Yucatán, en Cuba y en parte del sur de la Florida, en Haití. Y fueron las zonas más devastadas. Los daños fueron valorados por más de $32,000 millones. Y el número de víctimas indirectas asciende como a 63 víctimas, más los desaparecidos. Como curiosidad, Vilma fue el primer huracán de la historia en recibir el nombre comenzado por la letra W. El huracán Irma en el año 2017. El huracán Irma es el primer huracán mayor que se ha desarrollado en el Atlántico Oriente desde el huracán Julia en el año del 2010. Irma se desarrolló el 30 de agosto cerca de la isla de Cabo Verde. A partir de sus ondas tropicales se intensificó y se formó en categoría 4. El 4 de septiembre el paso del huracán tomó categoría 5 con vientos alcanzados de 300 kilómetros por hora. Con vientos sostenidos. Ya es considerado el huracán más fuerte de la temporada y ha sido bautizado como el huracán del siglo. El balance dejó 8 víctimas y múltiples zonas afectadas, como Bahamas, Cuba, Haití, Puerto Rico, República Dominicana, y cientos de miles de personas que se han quedado sin energía eléctrica y miles de refugiados en albergue. Viendo la historia, como se los dije a mitad del programa, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Ustedes creen, comparando los huracanes más devastadores en toda la historia de la humanidad conocida? Les estoy hablando que Otis ha sido el huracán más anómalo en la historia de la humanidad. Solamente dejó 46 muertes. ¿Saben la cantidad de dinero que se necesita para reconstruir Guerrero y sus zonas aledañas? Los 46 o 47 municipios afectados por este meteoro. ¿Pero por qué falló? ¿Por qué fallaron las predicciones de Otis? El huracán Otis adquirió una fuerza descomunal en cuestión de horas y la respuesta a este comportamiento estaría en el cambio climático. Por desgracia, el huracán burló todos los pronósticos meteorológicos y tocó tierra con una fuerza inusual que no fue prevista en días antes. ¿Por qué Otis resultó imprescindible? ¿Y qué relaciones tiene con eventos extraordinarios en este cambio climático? La tarde del lunes 23 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un comunicado en donde señalaba que la entonces tormenta tropical Otis provocaría lluvias intensas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Hacia las 6 de la mañana del 24 de octubre, el SMN señaló en un nuevo comunicado que la tormenta tropical podría intensificarse en huracán categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson. Su peligrosidad aún se consideraba menor. El tercer comunicado, lanzado a las 6 de la tarde, dio cuenta rápida la evolución de Otis en solamente 12 horas, menos de 12 horas, que había rebasado por mucho la categoría 1. El SMN advirtió que el huracán tocaría tierra siendo categoría 4. Su peligrosidad no era menor, ya que se calculaba que además de las lluvias torrenciales, vendría acompañado de rachas hasta de 180 kilómetros por hora. El último comunicado emitido a las 10 de la noche del 24 de octubre señalaba que Otis había alcanzado la categoría 5 y que golpearía Guerrero hacia la medianoche. Nada tenía que ver ya con una tormenta tropical que había sido un día anterior. Así que Otis impactó a Acapulco con vientos de 270 kilómetros por hora y un oleaje hasta de 10 metros de altura.
Pero ¿por qué Otis se volvió tan fuerte tan rápido? Y esa es la duda surge, cómo Otis consiguió romper todos los pronósticos sobre su comportamiento en menos de 11 horas. Pasar de ser una tormenta tropical menor a ser un huracán de categoría 5 es algo que nadie entiende. La Organización Meteorológica Mundial declaró que era uno de los ciclones tropicales que se intensificó más rápido jamás registrados en toda la historia. Fue una intensificación excepcional. Batió todos los récords. No hay ningún registro de un huracán, ni siquiera cercano a esta intensidad. ¿El huracán Otis es resultado del cambio climático? Pues por supuesto, la pregunta que pocos se hacen ahorita mismo es que si Otis es el resultado directo de un cambio climático. Algunos investigadores de Estados Unidos señalan que por cada grado centígrado que se calienta la Tierra, la proporción de los huracanes de categoría 4 y 5 aumentan entre un 35 y un 30%. Paralelamente, la proporción de huracanes de categoría 2 disminuye. Solamente con ese pequeño grado o centigrado que se caliente la Tierra. Desde entonces, más y más modelos matemáticos han concordado que el calentamiento de los océanos provocan que los huracanes sean más fuertes, y el calentamiento de la superficie del océano se debe al cambio climático antropogénico que alimentan huracanes más poderosamente. Y ya después de entender y analizar todo lo antes mencionado, todo lo que ya hemos mencionado, no dicho por mí, dicho por científicos, por meteorólogos, los más especializados del mundo, ningún huracán de los que yo les mencioné tuvo un comportamiento como el de Otis. Ninguno. Y de ahí surge la teoría del proyecto HAARP. Porque antes de hablar de esta teoría del proyecto HAARP, y que me empiecen a decirme que soy un conspiranoico, les repito, analizamos científicamente. No podía haber sido la temperatura, puesto que las condiciones del calentamiento del agua no eran las condiciones apropiadas como para generar un huracán. Era una tormenta tropical que se convirtió de tormenta tropical a huracán categoría 5 en menos de 24 horas. De categoría 1 a categoría 5 en menos de 12 horas. ¿Qué pasa con el proyecto HAARP? ¿Qué es el proyecto HAARP? El proyecto HAARP son máquinas para modificar y controlar el tiempo. El proyecto HAARP está siendo mirado con lupa por algunos científicos y estudiosos del tiempo y del clima, porque quizás a algunos no les suenen estas siglas, pero pertenecen a un misterioso proyecto de la Fuerza Aérea Norteamericana, cuyas siglas son HAARP, o sea, High Frequency Advanced Aurora Research Project. Traducido en el español sería Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Es una instalación militar situada en Gacona, en Alaska, que está desarrollando un misterioso proyecto, el cual consiste en 180 antenas que funcionan en un conjunto, que serían como una sola antena que emitirían un GW, o sea, aproximadamente 1,000 millones de watts, es decir, 1 billón de ondas de radio de alta frecuencia, las cuales penetran en la atmósfera inferior e interactúan con la corriente de los electrojets aureales. En este sentido, debemos reseñar que la Tierra se encuentra envuelta y protegida por la atmósfera, la troposfera, que se extiende desde la superficie terrestre hacia unos 16 kilómetros de altura, la estratosfera, que es una capa de ozono que se sitúa de 16 a 48 kilómetros de altura, y más allá de eso, a 48 kilómetros de altura, tenemos la ionosfera, que llega hasta los 300 kilómetros de altura. Los cinturones de Van Allen se sitúan a distancias superiores y tienden a captar las partículas energéticas que tratan de irrumpir a la Tierra desde el espacio exterior. En este sentido, el proyecto HAARP es uno de los tantos que lleva a cabo la Marina y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Otros proyectos militares implican o han implicado el estudio de la ionosfera con las altas atmósferas e el uso de satélites especiales con fines más o menos similares, viendo su utilización con fines principalmente no bélicos. Por citar algunos
otros tenemos el proyecto de Starfish en 1962, que se trataba de realizar experimentos en la ionosfera y alterar las formas y la intensidad del cinturón de Van Allen. Por ejemplo, tenemos el SPS, que es el Solar Power Satellite Project, en 1968, que era un proyecto por el cual se quería generar una constelación de satélites geoestacionarios capaces de interceptar la radiación solar y transmitir en rayos concentrados de microondas a la Tierra para su uso posterior. También otros experimentos como el SPS Military Implication en 1978 se rehizo para adaptarlo a fines militares. Las constelaciones de los satélites podrían usar y concentrar la radiación solar para ser usadas como un rayo capaz de destruir misiles u objetos enemigos y alterar la comunicación que utilizaría la ionosfera como pantalla reflectora. Y más experimentos donde la alteración local de las capas de las altas atmósferas, combinadas con lo existente de la multitud de satélites que están ahí flotando, han sido el objeto fundamental de los experimentos, todos ellos vendidos al gran público como un proyecto para realizar estudios. Para que tú comprendas, te están vendiendo una mentira. Mejor, nuestros conocimientos de la física de las altas atmósferas, incluso han aparecido mensajes de administración donde se habla de incremento del nivel de ozono estratosférico y realizan estudios de alto impacto del cambio climático en nuestro mundo. Por lo tanto, HAARP es uno de los más proyectos militares llevados a cabo por la defensa americana. Volvamos a lo que conocemos como este proyecto. Los pulsos emitidos artificialmente estimulan a la ionosfera, creando ondas que pueden recorrer grandes distancias a través de la atmósfera inferior y penetrando dentro de la Tierra para encontrar depósitos de misiles, túneles subterráneos o comunicarse con submarinos sumergidos, entre muchas otras aplicaciones. También otro de los puntos que tiene el proyecto HAARP es un electrojet. ¿Pero qué es un electrojet? Hay una electricidad flotando sobre la Tierra llamada electrojet. Electrojet aureal. Es el depósito de energía en ella que se cambia en el medio. Me explico. Cambia la corriente y genera las ondas LF, o sea, las low frequency, y las BLF, o sea, las very low frequency. Y HAARP tiene la intención de acelerar este electrojet a la Tierra como objetivo de aprovecharlo en una gran estación generadora. Pero también HAARP envía a hacer radiofrecuencias dentro de la ionosfera. Los electrojets afectan el clima global. Algunas veces durante una tormenta eléctrica llegan a tocar la Tierra, afectando a las comunicaciones por cables telefónicos, electrónicos, la interrupción de suministros eléctricos o incluso alteraciones en los estados del ser humano. HAARP actuaría como un gran calentador ionosfero y el más potente del mundo. En este sentido, se podría tratar de la forma más sofisticada de arma geofísica construida por el hombre. Hasta aquí hemos descrito la parte oficial de las cuentas, pero ¿qué hay detrás de HAARP? Estos extraños experimentos de modificación de clima y que controlan el medio y producen incluso hasta terremotos y cambios climáticos. Ciertamente, algo base a la ciencia asombra todo este asunto de HAARP. Sus cientos de millones de vatios de potencias y antenas, que se pueden considerar como un verdadero calefactor de alta atmósfera, provocan una tremenda ionización que puede acarrear consecuencias impredecibles. Y gracias a su efecto espejo, podría dirigir sus efectos hacia cualquier zona del planeta. Estaríamos hablando de un nuevo tipo de arma capaz de intensificar tormentas, huracanes, prolongar sequías y sobre territorios que supuestamente sean de enemigos perjudicarlos, así como una película de ciencia ficción. El proyecto es tan controvertido como peligroso y sus defensores aducen a sinfín de que las ventajas de carácter científico y geofísico y militar, pero en realidad hay otras personas que somos sus detractores, que estamos convencidos que esto podría tener consecuencias catastróficas para nuestro planeta, desde arriesgadas modificaciones de la biosfera hasta la manipulación de la mente humana. HAARP forma parte de un sistema integrado de armamento que tiene consecuencias ecológicas potencialmente devastadoras.
se relaciona con 50 años de programas intensos y crecientes destructivos para comprender y controlar la atmósfera superior. Sería precipitado no asociar a HACCP con la construcción de laboratorios especiales que están siendo plantados separadamente por todos los Estados Unidos. La capacidad de la combinación de HAARP, de Space Lab y cohetes espaciales de producir cantidades muy grandes de energía, comparables a una bomba atómica, en cualquier parte de la Tierra por medio de estos láseres y partículas. Es completamente aterrador. El proyecto sería probablemente vendido al público como un escudo espacial contra la entrada de armas al territorio nacional de cualquier país. Pero por más ingenuo o tonto que seas, pues no vas a poder reparar la capa de ozono, no te la vas a comprar. Fuera de estas manipulaciones climáticas de HAARP, tiene una serie de otros usos relacionados, convirtiendo las ondas de baja frecuencia en alta intensidad. También puede para afectar los cerebros humanos y muchas más teorías que suenan ya más conspiranoicas. Pero la evidencia científica reciente sugiere que el proyecto HAARP está en funcionamiento y que tiene la capacidad potencial de desencadenar inundaciones, sequías, huracanes y terremotos. Desde un punto de vista militar, HAARP es un arma de destrucción masiva. Potencialmente constituye un instrumento de conquista capaz de desestabilizar selectivamente los sistemas agrícolas y ecológicos de las regiones enteras. Por ejemplo, pueden provocar un huracán que cambie de tormenta tropical a huracán 5 en un chasquido de dedos. Pero ¿cómo altera el clima este proyecto de HAARP? Se ha sugerido en diversos trabajos científicos que los vientos de altas atmósferas sobre los 50 kilómetros de altura juegan un papel importante en el chorro, que a su vez controla las estructuras del tiempo en la superficie. Otros autores han estudiado el auroral electrojet y han encontrado que existe una relación muy estrecha con los vientos de 80 kilómetros de altura. Por lo tanto, los sistemas de electrojet, vientos troposféricos, están aparentemente correlacionados. Y bueno, lo que estamos viendo es que HAARP es una manera de modular las corrientes electrojet y afectar a la intensidad y la dirección de los vientos zonas de chorro. Por otra parte, el poder calentar ciertas zonas hostiles del globo terráqueo puede generar las condiciones meteorológicas para provocar sequías y consecuencias secundarias. Estaremos viendo o viviendo el comienzo de una nueva era de armas geofísicas capaces de modificar el clima a escalas locales y ser empleadas contra países hostiles. Otros países, cuando vieron lo que estaba pasando en Alaska con el proyecto HAARP, empezaron a replicar esto: Rusia y China. Y esto pasa porque relativamente, para simplificárselos, es un rayo que va a la ionosfera y a través de espejos regresa y puede generar calentamiento, provocar sequías, huracanes, tormentas, terremotos. Desde hace muchos años se ha tocado la teoría del proyecto HAARP, que lo han manejado como una estación de estudio climatológico en Alaska, pero en realidad es un arma del proyecto de defensa de los Estados Unidos. ¿Habrá sido algo relacionado a un efecto secundario del proyecto HAARP? Lo único que yo sí les puedo decir, sin que me digan conspiranoico, es que la realidad es que el huracán Otis no tenía las condiciones climáticas para convertirse en un huracán categoría 5. Simplemente no era posible, ni la temperatura del agua. Otis nace en el Pacífico y no estaba influyendo el efecto del Niño. Y por otro lado viene el efecto aletargado del gobierno, la reacción lenta ante una situación completamente atípica, porque el gobierno no se prepara para este tipo de catástrofes, porque por probabilidad y estadística no estaba visualizado por una catástrofe. La única pregunta que yo tengo, dentro de mi múltiple ignorancia, dentro de mi bajo nivel de conocimiento y de IQ, es que en el momento que te enteraste que ya no había marcha para atrás, que tenías momentos de reacción, no ejecutaste rápido, no ejecutaste de manera inmediata. En México tenemos helicópteros, tenemos aviones de carga. Este comportamiento anómalo y atípico
necesitaba una reacción inmediata por parte de las autoridades y del gobierno. Y no lo estoy poniendo en un panorama solamente de México, y no lo estoy haciendo partidista, no estoy diciendo AMLO lo hizo. Cualquier país, el que me pongas, el que sea, ponle tú el nombre que quieras, España, Rusia, ponle el nombre que tú quieras, Canadá, Brasil. Si te estás enterando que en 12 horas, menos de 12 horas, un huracán cambió de categoría 1 a categoría 5 y va a impactar, tu reacción tiene que ser inmediata. Inmediata. Llegar con un chingo de helicópteros y aviones y vámonos, güey. Y las autoridades locales. La intervención de las autoridades locales era fundamental. Pero la gobernadora no estaba. Llegó 42 horas después del siniestro. Cuando la localidad, el estado de Guerrero, no se le avisa con tiempo, porque no se sabía también. Eso es una realidad y hay que decirlo. Hubo muy poco tiempo, pero no, era un tiempo y un momento de reacción inmediata. Ya lo que vino posterior a eso, el que se haya convertido en una zona de nada, una zona de nadie, fue porque los mismos policías de Guerrero saqueando las tiendas, la autoridad poniendo el ejemplo, sacando las tiendas, y el ejército metiéndose a saquear las tiendas junto con la gente. Cuando la gente no ve una autoridad, no ve una imagen de autoridad, viene el libertinaje. Y el libertinaje luego lleva al vandalismo y a la corrupción. Una escena completamente apocalíptica. Primero entrar a robar a las tiendas y luego entrar a robar a las casas. Las condiciones estaban. El ejército estaba saqueando también. El ejército estaba impidiendo a que los ciudadanos pudieran ir a ayudar a los damnificados porque estaba centralizando todo. Y cuando tú haces una centralización, con que uno sea corrupto ya valió madre. La ayuda ya no llega. La gente la paraban en la autopista y le quitaban las ayudas para los damnificados de Guerrero. Me podrán decir que no. Me podrán decir que no, que ya voy a meter cuestiones partidistas. No. Ante un acontecimiento de esta magnitud, del huracán más anómalo en toda la historia de la humanidad, la capacidad de reacción era vital. La capacidad de reacción era vital entre la vida y la muerte de la gente de Guerrero. Era vital. Por eso yo les dije, pongan el ejemplo de otro país, el que sea. Entendamos que fue una situación anómala, pero si no hay reacción inmediata del país que sea, del gobierno que sea, tanto local como federal, no hay manera, no hay forma, no hay por dónde. La gente era carne de cañón. No me cabe mencionar todas esas personas, de todos los barcos que estaban ahí en la zona de Acapulco, solamente sobrevivieron 3 barcos, de 300 desaparecidos, muertos, capitanes, pilotos, pescadores, que no han aparecido, familias enteras no han aparecido. Por eso la historia debe de enseñarnos que nosotros para la naturaleza somos nada, somos una micronada. Siempre nos sentimos los todos poderosos, los que todo lo podemos. Somos en la pirámide de la cadena alimenticia, somos la superioridad. Pero ya nos enseñó la pandemia como un microorganismo nos puso en nuestro lugar. Ahora nos está enseñando la naturaleza cómo nos pueden poner en nuestro lugar y ponernos en el verdadero lugar que nosotros deberemos de tener en la tierra. No sabe tantas más que no podemos competir contra estas fuerzas naturales. Pero cuando las fuerzas naturales ya no son naturales, es ahí lo preocupante. La sociedad tiene que estar preparada, tiene que analizar todas estas cosas y sacar una conjetura. Las autoridades, agarrar esta desgracia lamentable y analizar todo esto y ver cómo en un futuro
podrían reaccionar de manera más eficiente. Porque los problemas para este gobierno o para el gobierno de cualquier país se tienen que prever, no se tienen que solucionar ya cuando la gente murió, ya cuando la gente se quedó sin sus viviendas. Para eso se pagan impuestos, para eso se centraliza el dinero, para que el gobierno federal lo distribuya para el bienestar de las y los damnificados. Y ojo que no estoy poniendo en ningún momento la etiqueta de México. Lo estoy globalizando para que se entienda que no es una cuestión partidista. Y que cuando las autoridades tienen reacciones aletargadas, máxime que tienen todo en su contra, los resultados suelen ser tremendamente catastróficos. Y bueno, familia, yo por mi parte llego al final con este programa, agradeciéndote que me hayas visto al final, la amabilidad de tu compañía, y aclarando que esto simplemente es un análisis. Yo no tengo la verdad absoluta, ni estoy haciendo una teoría conspiranoica. Estoy analizando científicamente lo que dicen los meteorólogos, la ciencia y sobre todo la historia. Ustedes son los mejores jueces. Si te gustó mi contenido, regálame un like y suscríbete a mi canal y apriétale a la campanita para que YouTube te notifique. Te agradezco muchísimo. Nos vemos a la próxima. Cuídense. Chao. Bye. It's like a family tree, part of you